Pues bien, mis queridos estudiantes, comentaba en el video inmediato anterior y ya para concluir el tema 1 referido a las características del derecho penal, que los criterios vinculantes asentados por la Sala Constitucional, obviamente con carácter jurisprudencial para todos los tribunales del país, mediante el cual se delega hoy por hoy, siglo XXI, el ejercicio de la acción penal en cabeza de la voluntad de los particulares, a mi juicio, a juicio de este investigador, de este docente, constituye un criterio invasor o una usurpación a las competencias que son propias del órgano legislativo en Venezuela. El Poder Judicial tiene como función administrar justicia, y el órgano legislativo crear y debatir leyes. Pienso, y es mi criterio personalísimo, de que este asentamiento jurisprudencial debió haberse hecho por vía de la reforma legal del Código Orgánico Procesal Penal. Para culminar, pues, el tema 1 de nuestra unidad curricular, procedo finalmente a compartir pantallas. Quedamos en el tema anterior referido justamente al tema, la posibilidad de delegar en cabeza de los particulares la acción penal. Creo que queda claro en este aspecto y será, por supuesto, objeto de debate a través de las actividades que vamos a realizar en torno a este tema. Finalmente, entonces dijimos que el derecho penal pertenece a una rama del derecho público, pero también el derecho penal es de naturaleza autónoma, tiene un carácter autónomo. ¿Qué dice la lámina? La norma penal, como toda norma jurídica, consta del precepto y de la sanción. Esto lo vamos a ver en los próximos temas. Y así como este derecho tiene sus sanciones propias, también tiene sus propios preceptos jurídicos, que sin perjuicio de la naturaleza o de las naturales relaciones entre las distintas ramas del ordenamiento jurídico, fija con toda independencia. El supuesto de que un mismo hecho esté regulado por más de una norma en el ordenamiento jurídico no quiere decir nada en cuanto a la independencia de ninguna de estas. Se trata simplemente de un concurso de normas cuyas distintas naturalezas se determinará por sus correspondientes sanciones. El carácter autónomo del derecho penal supone que este no es complementario. Muy bien, tuvimos una pequeña interrupción allí. Vamos a compartir nuevamente pantalla y decíamos que en cuanto al carácter autónomo del derecho penal, esto significa que el derecho penal no es complementaria de otras ramas del derecho. Es decir, el derecho penal no refuerza con sus penas los preceptos jurídicos que están previstos en otras ramas del ordenamiento jurídico, por ejemplo, en el Código Civil venezolano, en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, etcétera. Es decir, que el derecho penal es totalmente autónomo y es él quien determina qué conductas humanas o qué comportamientos humanos deben ser considerados antijurídicos o ilícitos desde el punto de vista jurídico penal. Por lo tanto, en base a la autonomía del derecho penal, este es completamente independiente al momento de determinar el precepto iuris. En otras palabras, cuando el legislador amenaza con una pena prohibiendo determinados comportamientos humanos o por el contrario, sancionando la omisión de determinados hechos o comportamientos exigidos en la norma penal, está creando la norma jurídica penal, está estableciendo una unidad totalmente vinculante o una unidad totalmente inescindible entre el precepto iuris y la sanción. Por eso decimos que el fundamento de la ilicitud de la conducta o del comportamiento humano lo encontramos expresamente en la propia ley penal. Y de allí ese aforismo latín que conocemos como nula pena, nulo crimen, sine lege penal. Es decir, no hay delito y no hay pena sin ley penal. Por lo tanto, el delito es todo comportamiento antijurídico que viola o transgrede no un precepto extrapenal, sino un precepto expresamente, taxativamente previsto en la ley penal. Por lo tanto, en toda norma penal encontramos un precepto y encontramos una sanción. Es decir,
frente a un precepto, este trae aparejado una sanción o una pena. En el delito de hurto, en el delito de secuestro, en el delito de homicidio, si bien encontramos un precepto, se desprende del mismo una sanción penal y ambos constituyen un todo jurídico, una unidad inseparable, una unidad inescindible. Si falta uno de ellos, pues simplemente no hay norma penal. Si falta el precepto, no hay norma penal. Si tenemos el precepto, pero no tenemos la sanción, no hay norma penal. Si el precepto se complementa, por ejemplo, un acto administrativo en un reglamento, es decir, tenemos que ir a otro cuerpo, entonces estamos en presencia de la norma penal, solo que estaremos tratando un tema que veremos más adelante, que es la norma penal en blanco. Finalmente o seguidamente, otra de las características del derecho penal es el carácter imperativo. El derecho penal, como dice la lámina, se considera norma imperativa aquella norma jurídica que posee un contenido del que los sujetos jurídicos no pueden prescindir. De manera que la regulación normativa que se haga de la materia tendrá completa validez independientemente de la voluntad del individuo o de la voluntad de la gente. En otras palabras, el carácter imperativo deriva de todas aquellas normas que establecen o que preceptúan los delitos y las penas, desprendiéndose de ellos la obligación de determinar o de hacer o de abstenerse de hacer un determinado comportamiento previsto en la ley. Es decir, de todas las normas legales que establecen los delitos y las penas, se deriva un mandato o una prohibición que está dirigida siempre a la voluntad de la gente, a la voluntad del ciudadano. Repito, imponiéndole la obligación de realizar un determinado comportamiento o de abstenerse de hacer ese comportamiento. Es necesario aclarar que así como en el hogar, si no existen sanciones, pueden existir reglas de conducta, pero si no existen sanciones, pues simplemente en el caso que nos trae, el derecho penal es letra muerta o la norma jurídica penal es precisamente letra muerta. Y finalmente, el carácter imperativo del derecho penal significa que ante la ausencia de una norma con carácter obligatorio, ante la ausencia de un poder del Estado que garantice la observancia y el cumplimiento del ordenamiento jurídico, pues simplemente se desdibuja o se caricaturiza el carácter coercitivo del derecho penal. De allí la naturaleza imperativa de esta disciplina jurídica. Finalmente, el derecho penal tiene un carácter valorativo, como dice la lámina, hace una selección de las conductas más peligrosas y dañinas para la sociedad. Efectivamente, el carácter valorativo del derecho penal significa que esta rama del derecho, que esta disciplina jurídica tiene la competencia y la cualidad para determinar qué comportamientos del hombre son antijurídicos o, en definitiva, son contrarios a las exigencias de tutela del ordenamiento jurídico. El derecho penal es el único que puede determinar cuáles hechos provenientes del hombre, es decir, emergentes de la voluntad del ser humano, son dañinos o son lesivos a los bienes o a los valores jurídicos tutelados por el derecho. Apreciados estudiantes, de esta manera damos por finalizado el tema 1 y pasamos a ejecutar o a realizar las distintas actividades que están vinculadas con nuestra actividad académica, con nuestra unidad curricular. De inmediato, pues, pasamos a la plataforma Google Classroom o particularmente a la plataforma WhatsApp.